Yo me gozo en adorarle, en bendecirle, en poder estar aquí, porque la realidad es que esto es nuestra vida de cada uno de nosotros y de verdad que Cristo es nuestra vida, ¿sí? Y yo quiero que en esta noche vamos a ver Efesios en el capítulo 6, verso 1. Aquí mientras estaba viendo, vamos a ver Colosenses 3:20 también, Éxodo 20:12, Deuteronomio 27:16, Mateo 15:4, Colosenses 3:20, Proverbios 1:8. Lo repito, Efesios 6:1 al 9, vamos a ver, Colosenses 3:20 y 21, Éxodo 20:12, Deuteronomio 27:16, Mateo 15:4, Colosenses 3:20 y Proverbios 1:8. Y aquí vemos que en el capítulo 6 de Efesios inicia y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y te dice cómo: con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Subraya eso, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que Él no hay excepción de personas. Y aquí en el verso del 1 al 9 vemos que hay una separación, ¿sí? Los primeros versículos nos marca y nos exhorta del 1 al 4 ¿a qué? A la relación de hijo y padres, ¿sí? En el verso 5 al 9, nos habla acerca de las relaciones personales, de cómo nosotros debemos de conducirnos, ¿sí? Y lo marca aquí, lo exhorta, y vemos que en el versículo 1 inicia con algo y dice: hijos, ¿sí? Y esta palabra simplemente está hablando acerca de prole, ¿sí? Acerca de ambos sexos, acerca donde tú y yo como hijo o hija de Dios, ¿sí? Y aquí inicia con eso, porque esta palabra en el griego quiere decir tecna, ¿sí? ¿Por qué? Nos habla a ti y a mí y no hace separación de sexo, sino como hijos e hijas de Dios. De Dios dice hijos, ¿sí? Y nos exhorta aquí Pablo y presenta estas partes donde nos dice: obedecer, ¿en dónde? En el Señor, ¿sí? A vuestros padres. Ahora, entiéndanme bien una cosa aquí, que es bien importante, ¿sí? Si se fijan, dice hijos, obedecer, y hay una, la que sigue, que dice en, ¿sí? Y esa parte es sumamente importante, porque la realidad es que él está hablando, ¿sí? A los que, y quieres, y significa a los que viven unidos en el Señor, ¿sí?
A ti y a mí como creyentes nos está hablando en el hecho de nuestra obediencia a nuestros padres. ¿Por qué? Porque le tenemos a Él, nuestra mirada está en Él y dice en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que permanecer primeramente, en Él, para poder llevar a cabo las cosas que Él nos ha hablado. ¿Sí? Y esa parte está hablando de la obediencia a Dios. ¿Sí? Y yo te hago una pregunta. Hoy en día vemos cómo está la obediencia primeramente hacia Dios y secundaria como creyentes, la obediencia de los hijos hacia los padres. La vemos en el mundo, la vemos entre los creyentes y la realidad es que aquí pone unas bases y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Le suena lo que estamos leyendo en los primeros versículos y nos marca lo que viene en los 10 mandamientos? ¿Sí? Porque la realidad es que es una exhortación, no tan solamente, sino que nos habla a ti y a mí como hijos e hijas de Dios, ¿a qué? A permanecer y encaminar en obediencia, ¿qué? A Él. Y nos dice a ti y a mí, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Sí? Y no tan solamente es a los jóvenes. Muchas veces esto se habla y pensamos que es a los jóvenes. Todos los que nos consideramos ser hijos e hijas de Dios, tenemos que obedecer. ¿Qué? Primeramente a Dios. ¿Y qué? Y nos dice, obedeced en el Señor ponlo así, a mis padres. Porque esto es que justo. ¿Sí? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y te dice, para que te vaya bien, ¿sí? Y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, acompáñenme a Colosenses 3:20. Y aquí en Colosenses 3:20 y 21 nos habla nuevamente y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, fíjense bien, agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? ¿Sabes que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo llevar a nuestros hijos, para saber cómo encaminar a nuestros hijos, para saber cómo corregir a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Pero qué? Como hijos es nuestra responsabilidad obedecer a vuestros padres en todo. Ojo, yo siempre les he dicho esto a los jóvenes y enseñado esto. Todo que vaya conforme a este libro, ¿sí? Porque mis límites está aquí, porque dice en el Señor, ¿sí? Porque yo en el día a día me he encontrado donde muchos padres han hecho un montón de cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo que obedecer a mis padres conforme lo que dice la palabra, pero yo tengo que permanecer en Dios. ¿Sí? A mí muchos jóvenes me han dicho y me han hablado y me dicen es que mi papá quiere que como hombre vaya y lo acompañe a lugares donde para el mexicano ya se haga hombrecito. ¿Sí? Y eso es cultural.
Y yo les he tenido que decir, no tienes que hacerlo, ¿eh? Sí. Me tocó de unas señoritas donde sus padres a temprana edad las prostituían. Sí. Y dices, ¿cómo? Sí. ¿Sabes qué? No tienen que obedecer esas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo tengo que permanecer, y por eso habla acerca de hijos que dice obedecer en el Señor. Sí. Nos está hablando a hijos e hijas, nos lleva a la obediencia a Dios, en Dios, a obedecer a nuestros padres. ¿Cómo es la forma que yo honro a mi padre? Es haciendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Es la forma que yo honro a mi padre y a mi madre. Los honro caminando en lo que Dios ha establecido para mi vida, para tu vida. Sí. Y en esta parte, ahí es donde entra Éxodo 20, versículo 12. Y aquí nos encontramos en los 10 mandamientos. Sí. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. ¿Sí? En los 10 mandamientos, ¿sí?, nos lo pone para que nosotros podamos caminar en ello. ¿Sí? Deuteronomio 27:6 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a la obediencia, ¿sí?, a obedecer a vuestros padres en Dios. ¿Sí? Y dice, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, y eso no nada más es cuando vemos cómo aún a los padres cuando están ancianos los desamparan. ¿Sí? Genaro acaba de venir de con su mamá que está en otro estado, y la realidad es porque se cayó y tenía que ir a verla. Está bien, pero tenía que estar al pendiente. ¿Sí? Porque la realidad es que no es si él quiere, si le cae bien, si no le cae bien, sino que es su responsabilidad. ¿Sí? Caminar en obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay una bendición sobre su vida, sobre nuestras vidas. Dice, para que te vaya bien y seas, ¿de qué? De larga vida. Y te dice dónde, sobre la tierra. Sí. Es el primer mandamiento que encontramos, ¿sí?, con bendición. Sí. Ahora, fíjense algo aquí. Y dice, y vosotros, ¿qué? Padres. ¿Sí? ¿Cuántos padres nos encontramos aquí? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ojo, aquí está una clave para poder criarlos, ¿eh? Dice, sino criarlos, dilo conmigo, en disciplina y amonestación en el Señor. Sí. Nos encontramos hoy en día que el padre hoy en día no disciplina, ¿eh? Sí. No enseña. ¿Y sabes que aquí específicamente está hablando con el hombre? Sí. Porque se voltea y dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina.
Oye, Johnny, pero ¿no sabes en los tiempos que estamos? Sí. ¿No sabes que si hoy en día le digo a mi hijo, estate quieto, que esto, que el otro, que no? Hoy en día, ¿saben una cosa? Se está perdiendo esto. Sí. Y quiero decirte algo. A final de cuentas, lo que el corazón del Padre, sí, y el corazón de nosotros como padres es que nuestros hijos no se pierdan, que conozcan el camino de Dios, ¿sí? Y por eso te está marcando y te dice la línea en la cual tu papá debes de dirigirte. Y te dice amonestación ¿de qué? Del Señor. Tú como padre tienes que conocer los fundamentos de la palabra, lo que dice Dios, para poder encaminarlo en lo que Dios ha hablado para la vida de tus hijos. Sí. A todos nos han tocado tiempos diferentes. Toda familia es diferente. Vienen siendo circunstancias diferentes. Pero aún así, en un matrimonio, en una familia, no puedes tratar de la misma forma a un hijo que a otro. Si tienes uno, pues sí, le pegas, ¿no? A uno, pues nada más a uno. ¿Sí? Y no hablo de pegar de darle, sino ahí le pegas al caminar, ¿no? Sí. Porque la realidad es que no se le pega a un niño. ¿Sí? Esa es una palabra que se ha utilizado más mal en nuestra en la ciudadanía, porque la realidad es que no se le pega a un niño, se le disciplina en amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino por el cual deben andar. ¿Sí? Y se voltean de aquí del versículo 1 al versículo 4 y habla de esa relación entre hijo y padres. ¿Sí? Y cómo es de suma importancia en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. En Mateo dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 15:4. Dice, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. ¿Sí? Imagínense si se aplicara hoy en día, tal cual, lo que dice estos versículos. ¿Cómo iría? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Siempre ha habido y tenemos que entender. Y antes, hablo de 50 años atrás, había un respeto a los padres. Sí. Hablamos años atrás, 25 años atrás, y había un respeto a los padres. Y sabes una cosa hoy en día, no es que no haya un respeto a los padres, pero se ha querido cambiar la imagen y el padre está dejando de ser padre. Sí. Porque yo como padre no soy amigo de mi hijo, primeramente soy padre de mis hijos. Sí. Porque yo tengo que enseñar a mis hijos lo que dice la palabra, lo que es la corrección en el caminar, en el día a día. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo como padre tengo una responsabilidad, ¿sí?, de instruir enseñanza a mis hijos. ¿Sí? A mí me encanta esto de Proverbios. Proverbios 1:8, la primera parte, dice esto. Oye, hijo mío, la instrucción, y dilo bien, hombre,
de tu padre. Hoy en día están al revés los papeles, ¿eh? Las mujeres están poniendo la instrucción en los hijos. Sí. El hombre es el que tiene que poner la instrucción en los hijos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la mamá no cuenta? No, 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 no. ¿Sí? Ahorita lo vamos a leer. La segunda parte de este versículo nos lo indica. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estábamos, por eso es la importancia de la comunicación en la pareja. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban más chicos, nos tocó, a mí no era normal lo que nosotros, los horarios de trabajo para Noemí, para mí. Y hay veces que yo tenía que llegar muy tarde y había veces que se portaban mal. Entonces llegó una etapa de la vida de los hijos donde ya no obedecían a mamá. ¿Sí? La instrucción que se había dado, hagan de cuenta que Derek ya se sentía más fuerte, ahora sí que no obedecía a mamá, y como hombres, ¿no? Y tomamos una decisión, mi esposa y yo senté, estaba Derek, que era el mayor, Nevai, y Nevai estaba más chiquita, y le dije a mi esposa, le dije, y hablé con Derek, estaba muy chiquito, yo creo que ni se acuerda. Y le dije, yo voy a llegar más tarde, pero si te portas mal, mamá me las va a contar. ¿Sí? Y después vamos a platicar tú y yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que como papá me tocaba instruir. ¿Sí? No es nada más como papá decir no, porque tengo la autoridad. No, se enseña. ¿Sí? No es nada más, yo he visto mucha gente donde es no, y esto, y no, porque yo digo, no. Tienes que enseñar y que ellos puedan encontrar donde la palabra de Dios, aún esta palabra en el Señor, ahora entra en sus vidas. No es porque yo digo, sino porque es como familia, como vamos a caminar en lo que Dios, la instrucción que Dios ha hablado para nuestras vidas. ¿Sí? Y esa instrucción ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había cosas donde platicábamos mamá y yo. ¿Sí? Y donde a mí me tocaba decir la instrucción, enseñar. Pero ahora, esto es importantísimo. ¿Sí? Fíjense la segunda parte. ¿Y qué dice? Y la madre nos habla de qué? De dar dirección. Uno da la instrucción, ¿sí? Y eso es una parte importantísima en el matrimonio, donde pueden caminar juntos, donde esa instrucción y dirección, a final de cuentas, corren por la misma línea. No era que papá decía una cosa, mamá decía otra. No era que papá les decía, hey, recoge ese lápiz, y por atrás mamá le decía, hey, no pasa nada, déjalo ahí tirado. ¿Le suena? Sí. ¿Por qué? Porque la realidad ahí es donde entra el matrimonio, entra la instrucción de parte del hombre y la dirección de parte de la madre. Sí. Y yo puedo decir que, y doy gracias a Dios por mi esposa, porque saben una cosa,
fue una parte fundamental, ¿sí?, para poder que los hijos conocieran a Dios y que caminaran en lo que, en los principios de Dios. Porque cuando yo salía, cuando tenía que salir de viaje, cuando todo, ¿qué pasa? La instrucción seguía igual, ¿sí? Porque corríamos con la misma instrucción. ¿Para qué? Para que nuestros hijos pudieran ver. A final de cuentas, no era porque mamá y papá decían o papá y mamá decían, sino porque ellos tenían que conocer cuál era el camino establecido. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Sí. Por eso es sumamente importante. Y dice, hijos, obedecer en el Señor. Los principios, la palabra de Dios tiene que permanecer en tu vida para que tú puedas caminar en ello, para que tus hijos puedan caminar en ello. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy en día vemos una falta de instrucción, ¿sí?, en los hijos. Y se ve que no hay dirección en el hogar. ¿Sí? Y aquí se resuelven los problemas. ¿Sí? Porque no era algo que nada más porque decíamos. Había veces que en la instrucción nos tardábamos, porque a lo mejor ella pensaba de una forma y yo pensaba de otra. Y teníamos que ir a la palabra y decir, a ver, no es lo que nosotros pensemos. ¿Qué dice Dios? No es la forma de cómo nos instruyeron, no es la forma de cómo nos criaron, sino qué dice Dios. Y dices, ¿cómo? Porque la realidad es que ella venía de un matrimonio de creyentes, donde había esa instrucción y donde había esa dirección. Yo venía de un matrimonio donde había, había una instrucción, había una dirección, pero no conforme a la palabra. Y había cosas instruidas que iban contrarias a lo que la palabra de Dios decía. Y tenía que cambiar eso en mi vida, esa mentalidad, esa dirección, para poder yo caminar primeramente en lo que el Padre ha instruido a nuestras vidas. Sí. Y por eso hace aquí una separación. Sí. Porque si no diría nada más, obedecer a vuestros padres. ¿Sí? Y no lo dice de esa forma. Está hablando a ambos sexos, a hombres y a mujeres, donde dice, hijos, obedecer en el Señor. Porque de ahí parte todo. ¿Sí? Porque de ahí, si yo puedo ver lo establecido en la palabra, yo puedo caminar como y decir, como dice, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y nos habla ahí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Hoy en día vemos donde cuán difícil es someternos a las autoridades. Los adolescentes, los niños, ¿sí?, no saben someterse a sus autoridades. ¿Y sabes por qué es? Porque como papás no nos sometemos a las autoridades, porque es un principio, es lo que se les enseña. Algo tan fácil. Entras a un lugar y se nos ha enseñado por siglos, saluda a la gente. ¿Qué pasa hoy en día? Ay, está cansado. Y no saluda. ¿Sí? El respeto a los mayores. ¿Eso quién se lo debe de instruir? Nosotros como padres. ¿Sí? ¿Por qué?
a mí me lo habla como padre, ¿eh? Y si mis hijos no lo llevan a cabo, ¿sabes quién es el que tiene la equivocación? Yo como padre. Porque no estoy instruyendo a mi hijo. No nada más es alimentarlos, sino es instruirlos. ¿Sí? La instrucción. Y te dice esto: obedeced, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Te dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Tiene que ver otra vez con mi prójimo. No sentirnos superiores a otros, ¿sí? Sino que es mi prójimo. Y si no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, otra vez, como siervos. Y fíjense, otra vez nos mete en él. ¿Siervos de quién? De Cristo. ¿Sí? Yo no puedo separar mi vida de Dios. ¿Sí? Dice, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu corazón, Sí. ¿Sabes qué es lo que cambia nuestro corazón? La palabra. La instrucción del Padre. Yo te puedo decir que antes que no tenían la instrucción de mi Padre, en mi corazón no había obediencia. En mi corazón no había sometimiento. ¿Sabes lo que hizo la instrucción en mi vida? Sí, someterme a otros, ser siervo de otros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Me cambia todo el panorama. Por eso pone el énfasis aquí el apóstol Pablo en el Señor. ¿Sí? Y te dice, sino siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. No es porque tengo que servir. Dios no necesita mi servicio. Dios no necesita tu servicio, sino va de mi corazón. ¿Sí? Yo puedo decir, no, es que, ¿sabes qué? Mi corazón. A lo mejor la gente no entiende y en ese sentido no. Cuando yo comento y digo, es que no hay otra cosa mejor que pueda hacer, Sí. Y a lo mejor dicen unos, no, pues sí, porque tiene que estar ahí. Mucha gente me ha dicho, pues sí, como tú no trabajas. ¡Ja! ¿Sí? Y yo nomás me volteo y digo, está bien. Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a final de cuentas no busco la recompensa de los hombres. A final de cuentas quiero agradar a mi Padre. Sí. A final de cuentas, Cuau, no es lo que el hombre pueda decir. A final de cuentas es donde se agrada el Padre con tu servicio, con tu corazón. Eso lo cambia todo. Sí. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea ¿qué? Libre.
para quien sea. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Sí? ¿Cómo debemos de conducirnos? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, ¿sí?, están en los cielos, y que para Él no hay ¿qué? Acepción de personas. ¿Sí? Aquí hay unas claves importantísimas, y escúchame bien, prácticas, donde tú y yo como creyentes, ¿sí?, podemos caminar y conducirnos. ¿Sí? Tú como padre tienes que instruir a tus hijos al respeto, como padre, como a madre. ¿Sí? ¿Por qué? Mis hijos no le pueden hablar de cualquier forma a mi esposa, o a su madre. ¿Sí? Mis hijos no pueden hablarme a mí como ellos quieran o como su amigo. Puedo tener, ahora que están más grandes, una relación, pero no pueden pasar la línea, porque si no ellos se perjudican. Pero tiene que haber instrucción. ¿Sí? Yo les quiero enseñar a ellos que puedan someterse a otros, que cómo pueden hablar, que cómo deben de tratar a otros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es nuestro servicio, es nuestro corazón. No es como yo creo, no es como yo pienso, sino que es para el Señor. ¿Sí? Yo hay cosas que le he dicho, ¿sabes qué? ¿Sí? Yo he tenido que cambiar en mi vida día tras día. Yo era de una forma hace 25 años. Hoy en día soy otro, porque Dios ha trabajado en mi vida. ¿Sí? ¿Cambié? Sí. Sí. Había cosas que podía ser más estricto, podía ser más esto, pero ¿sabes una cosa? A final de cuentas, la dirección no ha cambiado, La instrucción no ha cambiado. Sí. Yo te quiero decir algo. Como papá, como mamá, tiene que haber comunicación, A final de cuentas, no es lo que nosotros querramos como padres, sino qué es lo que dice Dios para tus hijos. Y esa es responsabilidad tuya, Hijos, sea tu padre o tu madre como sea, tienes que honrarlos. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Apréndete esto, Y por eso del versículo 1 al versículo 4 nos habla de las relaciones de hijo a padres. Y del 5 al 9 nos habla de las relaciones personales en nuestro día a día. Sí. Pero es que yo soy así. Pregúntale a Dios. Sí. Cambia. No, pero es que no puedo. Ya ahí es cosa entre tú y Dios. Sí. ¿Qué es lo que queremos a final de cuentas? Sí. Yo quiero servirle a mi Padre con todo lo que soy, todo lo que tengo, con un corazón sencillo a Él, amando a mi prójimo. Sí. No importando qué edad tenga,
Yo quiero servir a mi prójimo. Sí. Porque eso es lo que indica el Padre. No fuimos creados tú y yo para ser servidos, sino que tú y yo fuimos creados para servir y dar nuestra vida por otros. Sí. Y yo te animo en esta noche. Checa tu corazón. Sí. ¿Cómo está tu corazón? Sí. ¿Cómo están tus actitudes? ¿Cómo está tu instrucción en tu familia? O sea, dirección en el caso de las mujeres. Sí. Eso es entre tú y Dios, ¿eh? Porque a final de cuentas, ¿sí?, nuestros hijos de cada uno de nosotros tenemos que instruirlos en el camino de Dios que Dios tiene preparado para ellos, para que sus ojos puedan verle y su corazón pueda estar en él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te pido en esta noche, Dios, que tú nos des un corazón primeramente sencillo y tierno hacia ti. Señor, yo te pido, Dios, que tú hables a nuestras vidas. Señor, trátanos como a hijos. Y si hay algo en que estamos fallando, Dios, tenemos un Padre donde puede corregirnos. Haznos atentos a tu voz, Dios. Danos sabiduría. Danos inteligencia. Porque primeramente, Dios, queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos agradarte a ti, Dios. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu camino, tus principios. En el nombre de Jesús.